vamos a tratar de explicar de forma bastante concisa qué es y qué no es el latín medieval. ¿Cuál es su relación con el latín clásico típico de Cicerón, Virgilio y toda esa gente? La conexión con el latín eclesiástico, con el latín vulgar. Todo esto, como digo, de forma razonablemente concisa y ocasionalmente algo heterodoxa. De forma resumida, podemos decir que el latín medieval es la continuación del latín clásico tras la antigüedad, y aquí hablo de latín clásico en contraposición al latín vulgar, que es el que dio lugar a las lenguas romances. Aquí doy por supuesto que se ha visto mi otro vídeo sobre qué es y qué no es el latín vulgar. Allí explicaba que, al contrario de lo que se suele pensar, el latín vulgar no es la evolución, no es la deformación del latín clásico. No, sino que realmente el latín vulgar era, por decirlo rápido, el latín normal, el que se usaba todos los días y que por eso dio lugar a las lenguas romances, mientras que el latín clásico es realmente lo que se desvía del latín normal. El latín clásico es mucho más elaborado, el latín vulgar, por tanto el latín normal, es el que se usaba todos los días. Algo así como que el español que usamos todos los días es bastante diferente, es esencialmente la misma lengua, pero bastante diferente al español muy elaborado de, por ejemplo, las Soledades de Góngora, que sería el equivalente al latín clásico. Pues bien, sabido eso, tenemos que ampliar un poco este esquemita. Por un lado, como decimos, del latín vulgar, concretamente ya del vulgar y tardío, tardo-vulgar, van a salir las lenguas romances, el italiano, el español, el francés, el catalán, portugués, etcétera, etcétera, mientras que del clásico va a continuar el latín medieval. Esto lo vamos a matizar un poquito más. Pero, como había dicho al principio, el latín medieval es la continuación del latín clásico, mientras que las lenguas romances son la continuación del latín vulgar. Pero a su vez, como también vamos a ver, el latín medieval, como ya no era la lengua nativa de nadie, es decir, que objetivamente era ya una lengua muerta, y esto incluso en los territorios donde se había hablado latín, allí ya la gente hablaba lenguas romances, no latín vulgar. Bueno, pues como digo, este latín medieval, que es continuación del clásico, sí, pero también se va a ver muy influenciado por la lengua nativa de cada autor. Es decir, el latín medieval se va a ver influenciado por el italiano, por el español, por el francés y otras lenguas romances, y no solo romances, porque el latín medieval también lo usaban personas, principalmente relacionadas con la iglesia y todo eso, de territorios donde la lengua vernácula no era romance, por ejemplo, el alemán, el inglés, etc. Es decir, el latín medieval, como no podía ser de otra forma, es altamente heterogéneo dependiendo del territorio donde se usa, pero también de muchos otros factores, como la propia educación del usuario. Y antes, por cierto, dije que el latín era ya una lengua muerta, y aquí habrá gente que dice, bueno, pero si se usaba el latín, no podía estar muerta. Eso dependiendo de cómo definamos lengua muerta, aquí no vamos a entrar en esa definición, pero sí hemos dicho que el latín en la Edad Media ya no era la lengua nativa de nadie. Entonces, esto hay gente que ha comparado el latín medieval con una especie de cadáver, por tanto, está muerto, pero a ese cadáver, como ocurre con los cadáveres de verdad, todavía le crecen las uñas y el pelo. En fin, eso lo dejo ahí más que nada por curiosidad. Ahora vamos a seguir con lo nuestro. Realmente, al contrario de lo que yo he dicho antes de forma simplificada, el latín medieval parte no del latín puramente clásico de Cicerón y toda esa gente, sino del latín que es más o menos clásico, pero realmente más tardío, es decir, ya a partir del siglo II y III después de Cristo. Entonces vamos a verlo de forma algo más visual. ¿Qué es el latín medieval? Podemos decir que realmente es un término multifunción que describe los 4 tipos generales. Dependiendo de dónde miréis, se habla de 3 tipos o de 4 tipos. Aquí vamos a ver 4 tipos generales y las diversas combinaciones de los 4 tipos del latín usado en Europa occidental durante la Edad Media. El primer tipo, por supuesto, como ya hemos mencionado, es el latín clásico, es decir, el latín de Cicerón, Salustio, Virgilio, Ovidio, Suetonio, etc.,
el latín que se escribía de forma elaborada más o menos entre los años 100 a.C. y 150 después de Cristo. Estos textos del latín clásico van a ser una especie de estándar que es el que los que estudiaban latín en la Edad Media aprendían y al que ellos aspiraban. Y aquí hablo de aprender en contraposición a adquirir. En terminología de aprendizaje de lenguas se distingue aprender como lo que se aprende de forma consciente en una escuela, etc., mientras que adquirir es el, digamos, aprendizaje inconsciente, típicamente el de la lengua nativa de cada uno que adquiere desde su niñez sin necesidad de estudiarla. Entonces, este latín clásico de estos autores en la Edad Media era esta especie de estándar que los estudiantes medievales aprendían y al que ellos aspiraban. Luego tenemos el latín tardío, más o menos entre los años 150 y 550 después de Cristo. Este latín tardío es aún literario, pero tiene ya más elementos coloquiales y bebe mucho de la lengua griega. El escritor de latín tardío más importante fue probablemente Boecio, que vivió ya en la última parte del siglo V y la primera del VI, y su obra, La Consolación de la Filosofía, fue leída por filósofos, teólogos, estadistas, historiadores y poetas, por lo que en cierta forma hizo de puente entre el pensamiento del período clásico y la época medieval occidental. Entonces tenemos latín clásico y latín tardío que son muy parecidos, pero que realmente el latín medieval es una continuación más bien de este latín tardío, aunque por supuesto el latín clásico era esa aspiración idealizada. Luego tenemos, por supuesto, el latín eclesiástico, principalmente el de los primeros apologistas occidentales y padres de la Iglesia, Tertuliano, siglo II, III después de Cristo, Ambrosio, siglo IV, Jerónimo, siglos IV y V, y Agustín, también siglos IV y V. Estos autores tenían educación clásica, pero se expresaban en una mezcla de su latín clásico aprendido, no adquirido, y el de las traducciones latinas de la Biblia y el latín popular de la gente del pueblo. Probablemente el más influyente de todos estos textos fue la traducción de la Biblia de Jerónimo, la llamada famosamente Vulgata, que llegó a sustituir traducciones anteriores. Y por último tenemos el latín popular, que al contrario que los anteriores era la lengua de la vida cotidiana usada de forma eminentemente hablada. Por tanto, y como también comenté en el vídeo de latín vulgar, hay elementos populares en autores muy distanciados en el tiempo. Por ejemplo, tenemos a Plauto del siglo III-II a.C., tenemos a Petronio del siglo I después de Cristo, por tanto ahí tenemos 3-4 siglos de diferencia, pero especialmente hay que tener en cuenta que el latín popular, latín vulgar, como lo queramos llamar, existió desde mucho antes que Plauto y continuó cientos de años después de Petronio, hasta que finalmente se fragmentó en las lenguas romances. ¿Vale? Entonces, el latín medieval es la entremezcla, los diferentes tipos de intersecciones de estos 4 tipos de latín. Ya hemos mencionado, dependiendo de muchos factores relativos al autor, como su origen, periodo, nivel de educación, su audiencia esperada, etc., puede tener más o menos elementos clásicos o tardíos o eclesiásticos o populares. Y, al contrario que el latín vulgar, depende mucho más del autor que de la geografía o de la cronología. También hemos dicho ya, este latín no era adquirido, es decir, no era aprendido de forma nativa, sino que era aprendido principalmente por monjes, monjas, clero en general, estudiantes, estudiosos, a partir de las gramáticas antiguas y de los textos clásicos, así como de la exposición diaria a la Biblia y a la liturgia. Y ya por último vamos a dar unas poquísimas pinceladas a características de este latín vulgar. En cuanto a la ortografía, que es lo primero que se suele ver, vamos a ver algunas variaciones, por supuesto me refiero a variaciones si lo comparamos con el latín clásico, que es el modelo. Entonces, comparado con el latín clásico, en el latín medieval vamos a tener variaciones ortográficas debidas a los cambios de pronunciación en las diversas regiones. Por ejemplo, el diptongo AE clásico suele aparecer directamente como E, porque el diptongo AE ya en latín vulgar, muy temprano además, había monoptongado a E.
Luego, como también habíamos dejado caer, la sintaxis suele tener interferencia de la sintaxis de la lengua nativa del autor. Aquí ya entrará otra vez el nivel de educación del autor. Entonces, por poner un ejemplo, si el autor es culto y además tiene la expectativa de que su audiencia también sea culta, entonces, por ejemplo, tenderá a usar más oraciones de infinitivo. Mientras que si el autor no es tan culto y o supone que su audiencia no es especialmente culta, tenderá a no usar oraciones de infinitivo, que son una construcción clásica que, por lo general, se ha perdido en las lenguas romances. Y por supuesto, en cuanto al vocabulario, tiene que adaptarse a realidades inexistentes en tiempos anteriores. Por tanto, se van a crear palabras o se van a adaptar el significado de las palabras, se van a actualizar, etcétera, etcétera. En fin, con eso terminamos esta presentación razonablemente concisa y ocasionalmente heterodoxa. Si te interesa mucho todo esto del latín medieval, que por cierto es algo que incluso en filología clásica se ve muy poco, si es que se ve, si acaso hay alguna optativa, y yo entiendo que filología clásica es filología clásica, pero bueno, al fin y al cabo el latín medieval tiene una afinidad bastante alta, ¿no? Como hemos visto. Entonces, seas filólogo clásico o no, lo importante, si te interesa el latín medieval, latinmedieval.com, ahí iremos viendo un poquito más de teoría, principalmente el tema de la fonética y la ortografía, también algunas pinceladas sobre esto que hemos adelantado de los cambios morfosintácticos, pero especialmente, y lo que supongo que es más interesante para prácticamente todo el mundo, trabajaremos algunos textos medievales, más o menos fáciles, más o menos adaptados, pero poquito a poco. Yo, como he dejado caer, tampoco soy especialista, pero esto me sirve a mí también para ponerme las pilas en el tema.